lo vemos. Oramos por un minuto. Padre mío, te doy las gracias. Padre, yo no soy nada. Yo estoy como un Pedro que te nega a ti 3 veces. Tú estabas con él, pero él ahí mismo también te denegó. Pero cuando tú entras en Pedro, este Pedro mismo fue un hombre tuyo. Y predicó la palabra, y hoy la palabra que tenemos, hay mucho mano de Pedro en este. Dios, yo sin ti no estoy nada. Y tú, te pido a ti que entras en mí otra vez hoy, que puedo predicar tu palabra. En nombre de Jesús lo pido, lo recibo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Uno que está sentado al lado de ustedes dice que no es un accidente que está hoy aquí. Díselo. Que no es un accidente que estáis aquí. Es por Dios que estáis vosotros aquí. Es un honor, es un fase de mi vida nueva. He predicado en 3-4 idiomas antes, pero es la primera vez que estoy predicando en español. Este Biblia que lo tengo en mi mano, me regaló un amigo africano hace muchos años, hace 7-8 años, y nunca le dieron, no te voy a mentir. Me regaló porque es un Biblia que llevas inglés y español los dos, pero nunca le dieron, hasta ayer. Y la Dios es muy maravilloso. Doy gracias a la padre de casa, la madre de la casa, Pastor Francisco, y nunca olvidamos tu mujer, Pastora Lola, porque es maravilloso que le pasó este día 15 y día 25. Pero la más precioso que siento aquí, que no me dijeron que tiene que venir como un pastor para predicar, me dijeron tiene que venir como hijo de casa. Amén. Es la más honor que tengo, es la más gloria que puedo dar de Dios, que no estoy fuera de mi casa. Me dijeron que estará en tu casa, y estoy en mi casa, y creo que ustedes también están en la casa. Antes que doy la palabra de Dios, quiero decir que estaba hablando de la China, que un pastor chino cambió la vida. Sí, la palabra de Dios cambia. Nadie puede cambiar a nadie. Hay guerra en nuestro país y todo el mundo lo conoce, es Pakistán por una causa: terrorismo. Todos los talibanes, todas las cosas del mundo. Pero te lo puedo decir la verdad, que nosotros no tenemos amor, no tenemos miedo para predicar la palabra. Nosotros no predicamos así en pisos cerrados. Ponemos en campos y lo sabemos que pueden matar, pueden pasar bombas, y pasan bombas en la iglesia, lo matan con nosotros, con las bombas en la iglesia, cuando estamos predicando. Pero aún la gente de Pakistán juntas, la gente de India juntas, para escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra que te libra, y la palabra te salva, y la palabra te cura. Es la palabra de Dios que da la vida. Nadie puede dar la vida excepto Jesús Cristo, y la Jesús es la palabra de Dios. Antes que empezó, que pastor estaba hablando, que ha predicado, ha dado palabra a esta gente de China. La Biblia dice así, en Romanos 10:17. Lo leo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene de oír. ¿Y dónde tenemos que ir? De palabra de Dios. Si nosotros, no lo sé qué trabajo hacemos, no lo sé qué vida tenemos, todos tenemos culpas, pero le puedo decir una cosa: cuando está hablando con alguien, siempre tiene que dar alguna palabra de Dios. Y esta palabra puede cambiar la vida. Y esta palabra puede cambiar la vida. A mi vida, estoy aquí. En inglés hay una frase: in every successful man, there's a woman behind that success. Que un hombre que está alto en la vida, hay una mujer atrás de este. Y lo digo, es verdad. Mi madre es detrás de todo. Mi madre es Dios, es detrás de todo.
Yo me nací en 81, la pastora no quería decirse vivir años que tengo 34 años. Y nosotros, para empezarse, hemos vivido una vida muy bien, muy normal, muy de lujo, puedo ser muy de lujo. Lo puedo ser donde hemos estudiado, yo y mi hermano, este momento, la primera historia de nuestro país ha estudiado en este colegio. Imagínate lo que nivel de vida lo teníamos. La presidenta de la provincia, de donde es la provincia más grande, que tiene más habitantes, o doble habitantes, de España, también estudió en el mismo colegio. La hombre que ha hecho bomba atómica de nuestro país también estudió en esta iglesia. Pero a Dios no le necesitaba dinero nunca de nosotros. Y llegó un tiempo en nuestra vida, en 92, 93, hemos perdido todo. Mi padre perdió todo. Todo. No lo sabíamos Jesús a este tiempo. Oraba a nosotros, pero entraba en la iglesia católica. Siempre estaba, porque estudiamos en colegio San Antonio, St. Anthony's High School. Y entraba en la iglesia San Antonio también, porque estaba al lado. Y este colegio lo construyeron ingleses y el colegio inglesa. Estudiaban inglés, nosotros leemos inglés y todo este. Pero algo poderoso pasó en este tiempo malo en nuestra vida. Y lo voy a comentar antes de predicar. Cómo llegó hasta aquí yo. Y ustedes pueden llegar también. Hay muchas madres que lo puedo decir a ellos. Si vosotros oráis, puede cambiar tu nación, tu generación, tus hijos, hijos de tus hijos, tus nietos, todos, por una razón, si oramos. En año 96, marzo, a Dios habló primera vez que yo me acuerdo por nosotros. Entramos en esta iglesia primera vez, no teníamos ni pagar autobús para llegar a casa. Estoy hablando casi, estaba 14, 15 kilómetros lejos de nuestra casa. Solo teníamos para irse, volverse no teníamos. Pero fuimos en la fe que Dios va a hacer algo. Yo tenía 15 años solo, no llegaba ni 16. Y ese día había una chica que estaba traduciendo y la hombre estaba hablando en espíritu de idioma, en el idioma de espíritus. Y Dios habló, dice, hay un hombre aquí sentado que llama Daniel Amar. Te lo puedo decir con la palabra de Dios, nosotros no lo sabíamos que nuestro padre llama Daniel también. Nosotros siempre recordamos que llama Parvez. Pero este día lo conocemos, nuestro padre llama Daniel también. Cuando salió del colegio creo que cambió el nombre. Pero Dios habló con su primer nombre y dice, aquí está un hombre que llama Daniel. Y tengo una palabra para él. Levanta y vienes adelante. Mi padre no lo levantó otro hombre que estaba pasando la misma cosa, levantó él. Y te lo puedo decir, la chica tenía sus ojos cerrados. Él dijo, a Dios dice, no eres usted, hay otro más, mi hijo aquí. Y ahí levantó. Mi madre dice, mi padre, ¿levantas? ¿Por qué no levantas? La verdad te lo digo, mi madre está aquí, puedo confirmar Mi padre levantó. Le dice, traiga a tu familia entera, te voy a dar una palabra muy poderosa. Y salimos todos nosotros, yo, mi hermano, mis hermanas, mi madre y yo estaba. Y Dios habló, dice, yo soy tu Dios y yo nunca te he dejado. Que lo he perdido, voy a dar mucho más que lo he perdido. Y te lo voy a decir una cosa, tu generación, tus hijos no quedarán de esta tierra. De cambiar a la tierra de tu generación, de cambiar a la tierra de tu familia. No dejaré ninguno de vosotros en este país. Y hoy, todos nosotros estamos aquí en España. Hasta mi hija nació aquí, hasta hijo de mi hermano nació aquí, hasta hija de mi hermana nació aquí. Ninguno de nuestra familia está ya de esta tierra. La palabra de Dios siempre es 100%. Ahí lo cambió nuestra vida, pero no lo conocemos Jesús todavía tampoco. Cambiamos, la pastora dice, cámbiala a esta ciudad. Nosotros cambiamos, una ciudad que está casi 1000 kilómetros más lejos de allá, 1200 kilómetros. La ciudad tercera más grande del mundo de habitantes, que llama Karachi.
fuimos ahí. Había unos tíos, nosotros vivíamos ahí. Vivimos ahí nosotros unos años y Jesús, mi padre vino a Alemania con un milagro también. Pero, ¿qué pasó? A Dios ha dado mucho dinero otra vez y llegó un tiempo que mi padre me ha dicho que ya tienes que venir vosotros aquí y nunca podíamos sacar visas porque nosotros estábamos más de 18 años ya. Mi padre no puede presentar, yo y mi hermano como familiares, recuperación familiares. Mi madre y mi hermana vieron así, pero yo no. Fuimos otra vez a esta ciudad. Este pastor siempre decimos tío ya, donde cambiamos. Entramos y ahí cambió mi vida. Estoy hablando en el año 2003, agosto 27. Cogió bautismo y cambió mi vida. Lo creo en Jesús, empezó a creer en Jesús, porque yo estaba le probaba ciegos, que están ciegos a mi tío, pagas por dinero, le ponía bandidos en los ojos de la gente, para que lo veo, que la milagros está pagado, ahora está hecho por Jesús, no lo miento, ahí me cambió la vida, ahí cuando le notó, no, Jesús sí que tiene su poder, Jesús sí que haces, Jesús sí que es lo que es sanador, Jesús es lo que sana, ahí le empezó a cambiar mi vida, porque en nuestra iglesia, en este país, nuestro país, entran menos cristianos que musulmanes. Pero no cambian, es otra cosa, pero están sanados. Te lo puedo decir, que sanan más musulmanes Jesús en nuestro país que cristianos. Para decírsela, para enseñarle a ellos que yo soy quien soy, y yo soy quien lo tienes poder de sanar sin dinero, sin medicamento, con el nombre de Jesús puedes sanar, y el nombre de Jesús no es lo que sana. Lo puedo decir, yo le he escuchado el nombre de Jesús en distintos idiomas. En nuestro país lo dicen Jesús, y en hindi dicen Yeshu, en inglés lo dicen Jesus, en español lo dicen Jesús, pero poder que sea de la Loma es la misma, no cambia la poder en nombre de Jesús. Y Jesús lo que cambió mi vida en este año mismo, 21 de octubre. Era 21 de octubre, noche 22 de octubre. Cambió la fecha a 3 de la mañana. Yo, mi hermano, mi hermana y mi madre estaba orando a 3 de la mañana. Y tocó Jesús Cristo, Espíritu Santo, y cambió nuestro idioma. De mío, de mi hermano, de mi hermana. Al mismo día. Y te lo puedo decir, es cumpleaños de mi hermano este día. Y Dios, este año mismo, 25 de diciembre, me salió visa y le viajó día 25 de diciembre a este año. Yo trabajo por Dios solo 3 a 4 meses. Pero la iglesia que estaba es un pastor muy poderoso. Y le ha dicho el último día, dice, te lo puedo decir en la palabra de Dios en mi mano, la Biblia en mi mano, que este niño, que lo cogió en 3 meses, yo tengo aquí de 14 años, yo tengo aquí chicos que trabajan conmigo de 11 años, hay de 8, hay de 14, hay de 15, no lo cogieron este poder de Dios, porque Dios le das lo que quiere, porque yo no puedo dar a nadie, se lo doy en el altar de Dios, lo digo, la niño que es. Yo tenía este año 21 años, con mucho. Dice, el chico que lleva poder, el espíritu que le llevas, no lleva nadie de vosotros, porque es un regalo de Dios de él. Y este chico no lo trabajó. Y me ha dicho este día, que tú vas a predicar un día la palabra de Dios. No lo pierdes tu vida. Ha venido aquí, otra vez cambió nuestra vida en el año 2005. Yo tenía, si ustedes conocen a alguien, Plaza Cánovas, en Valencia, si alguien de ustedes conoce Plaza Cánovas, calle Salamanca número 11, teníamos una comida para llevar, la primera comida para llevar en Valencia, que abría 24 horas, fin de semana. Vendíamos nosotros 1.200 euros de kebabs el día. Ganaba mucho dinero. Nosotros teníamos un locutorio en calle La Olivereta, número 46, vendía mucho. Teníamos un restaurante en calle Lorca, número 11, vendía bien. Pero había un hombre musulmán que mi padre tenía como socio. Mi padre firmó papeles en frente del notario que mi padre cambió su negocio a nombre de él. Le da un poder de 50 algo por ciento, no me acuerdo perfectamente, que él no tenía nadie. Mi padre no sabe hablar todavía español. Pastor, lo puedo decir a ustedes, es verdad, pero vino mi padre de Alemania. Y esta noche, día 12 o 13 de junio,
¿No puedo decir a ustedes qué pasó? Nosotros estábamos en la calle otra vez. Ganaba anoche yo casi 1.200 de una tienda y no tenía que pagarse el día siguiente alquiler de mi piso. No tenía papeles yo. No tenía papeles mi madre. No tenía papeles mi hermana. No tenía papeles nadie aparte de mi padre. Porque este hombre engañó y no lo presentó papeles ni mi madre ni mis hermanas. Nosotros no lo sabíamos qué tenía que hacer. Y no teníamos papeles. Pero Dios nunca dejó. Ahí vino otro milagro para nosotros. Y no sé, hay muchos que no van a creer, pero yo lo digo la verdad. Era día 14 de junio a 11 algo de la noche. Yo estaba andando en calle Luis Lamarca, número 30 y algo. Hay una ferretería muy famoso ahí, donde está la Consellería ahora, la antigua cárcel de mujeres de la Valencia. Atrás, en esta calle, me encontré un bolso. ¿Sabes cuánto dinero tenía dentro? 20 billetes de 20 euros, 8 billetes de 50 euros, 3 monedas de 1 euro y 3 dólares americanos. Me cogé y te lo puedo decir, me empiezo a llorar y antes de cuenta el dinero, lo busco a hombre que lo perdió. Si tienes algún nombre, algún teléfono que lo puedo llamar y puedo volver. No tenía nada, nada. Tenía una cosa, yo me acuerdo, llevaba una para guardar tarjetas que dan banco, ponía Banco de Bolivia, nada más. Me empiezo a llorar, me pone de rodillo y digo, Dios, nunca le dejas. Y le pagué el día siguiente alquiler de piso. Yo te lo digo, todo el mundo estaba contra de nosotros, pero había uno que estaba con nosotros. Y era Jesús Cristo. 20 billetes de 20 euros, 400 euros. 8 billetes de 50 euros más 400 euros. 3 monedas de 1 euro, 813 euros más 3 dólares americanos. Y ahí empezó nuestra cadena nueva. Mi madre pone de rodilla. Cuando perdemos en Pakistán también puesto de rodilla. Mi madre pone otra vez de rodilla. Y mi madre siempre decía, Jesús, no quiero nada más. Yo siempre recuerdo, y te puedo decir a ustedes, mi madre no pedía dinero, mi padre no pedía nada. Mi madre solo pedía todos los días, cuando levantaba, dice, Dios, lo quiero mi hijo mayor, que predigas un día tu palabra. Amén. Y mi madre está aquí. Es que no tengo palabra. Y mi madre, yo nunca tenía este fe. Pero mi madre siempre decía a Dios, lo quiero es una cosa, que mi hijo mayor, mis hijos te trabajan por ti, no quiero dinero. Y el dinero no es importante para mí. Dinero vienes y vas, pero tu salvación, tu amor, cuando entras una vez nunca le dejas. Dios nunca deja a nadie, que sea que tu padre puede dejar, que nació, la madre puede dejar, tus hermanas pueden dejar, tu hermano puede dejar, tus hijos propios pueden dejar, pero hay un nombre que no te deja y es nombre, de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Y Jesús nunca le dejó a nosotros. Y puedo decir a ustedes, hoy tenemos nosotros 5 locales. Y todos los locales es un milagro nuevo. Algún día te comentaré a vosotros también. Pero lo puedo decir a ustedes, qué maravilloso Dios está con nosotros. Pero tenemos que tener un fe. Sin fe no mueve a Dios. No podemos mover a Dios. No podemos mover a Jesús Cristo hasta que no tenemos fe. Si tenemos fe, lo puede hacer todo. Porque nuestro Jesús es el mismo que llama Lázaro de la tumba. Y Lázaro salga. Porque ese día si Dios le deseaba, salga muertos. Te puedo decir, todos los tumbas del mundo estarán vacíos. Pero este día era para Lázaro. Y este día estará uno de vosotros. Porque lo sé, Jesús está aquí. Si Jesús está aquí, puede cambiar la vida de uno de vosotros o todos de vosotros, porque Él puede hacerla. Es nuestro Salvador, es nuestro Jesús. Él le ama a nosotros. La culpa tenemos nosotros, porque Él tiene poder. En su nombre hay poder. En nombre hay poder. Si tenemos fe, mira que lo ha hecho Elías. Si vamos a Reyes 17:1.
Elías dice que no vas a llover. Y no llovió. No llovió. Y pero cuando Dios le mandó misma Elías que vas y díselo que vas a llover, pero él no pides por lluvia. En 18:24, ¿qué pides? En Reyes 18:24, si alguien puede leerla, por favor. Invocad luego vosotros el nombre de nuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Amén. Amén. A Dios mandó a Elías, no por fuego, le mandó que vas a caer agua. Pero él pidió fe al nombre que lo ha venido. Ahí dice, vas a caer fuego. Y la Biblia dice que cayó fuego. Y había 450 profetas contra él. Y él dicho, yo soy único, solo. Había todo el pueblo, había toda la nación de judíos, pero dicho, yo soy solo. Y solo le ha dicho, padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, declara que tú eres el Dios hoy, que caiga el fuego, y cayó fuego. Nosotros, Padre puede ser todo, pero tenemos que tener fe en Él. La fe es lo que mueve a Dios. La fe es lo que haces todo. Es la fe que te salvas. Es la fe que te sanas. Si no tienes fe, no puede hacer nosotros nada. Si vamos, la mujer que salió en Lucas 8, 43 a 48, lo entenderemos. La fe que le puede hacérsela. La fe es lo que mueve a todos nosotros. La fe es la más maravillosa que tenemos. Y la fe es lo que arregla todas nuestras cosas. Si alguien puede leer, de 8, capítulo 8, versículo 43 a 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro. Los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Tu fe ha salvado. La mujer tenía sangre de 12 años, salía todos los días, perdió todo lo dinero. Todo el dinero que tenía, pagaba médicos. Pero nadie puede sanar. Pero vino este día uno, y ahí ella tenía fe, que si lo toco su mente, si toco su ropa, yo estaré salvado, yo estaré limpiado, yo estaré sanada. Y le pasó esto, su fe ha sanado, porque Jesús no lo ha hecho. Tocando a Jesús solo, ahí estaba sanada. Mi hermanos y hermanas, te puedo decir, tenemos muchas cosas en la vida de nosotros, pero tocando solo Él, nosotros estaremos sanados. Amén. Solo tocarse a Jesucristo, nosotros estaremos sanados. Porque esta mujer, por ella no lo murió Jesús. Estaba en el mundo, solo era un humano para ella todavía, pero por nosotros estaba crucificado. Cambió, dice la Biblia que cambió su cara. Con el pecado de humanidad cambió la luz que tenía él dentro. Cambió la cara de Jesucristo.
Nosotros tenemos muchos pecados, culpas. Como un humano podemos tener todo. La verdad es somos de la carne y de sangre. Elías era igual. Mira, cuando Isabel quería matársela, lo ha podido. Y lo mismo, Elías un día antes pidió fuego, pidió lluvia. Él lo sabía que Dios está con él. Él lo sabía, si él dice una cosa, Dios lo hace. Pero como un humano, no tenía ese temor. No tenía fe como debía tener. Pedro estaba igual. Lo veía todos los milagros que hacía Jesús, pero no lo salvó ningún milagro. Le salvó cuando entró Jesús en él. Amén. Lo puedo decir que hay muchas cosas, pero Jesús, si entras en nosotros estarán salvados. Yo me conocí el pastor, la padre de casa, siempre me dice, hijo, hemos conocido solo 5 veces, hemos juntado por los 5 veces. Era el día 15 de agosto, algo poderoso pasó. Era en reunión de pastores de africanos para orarse por Valencia, como estaba hablando. Y me dieron solo 2 minutos para hablar por 1 minuto. Cantamos una canción y hablo por 1 minuto. Terminamos y yo me he ido adelante y él me vino y me abrazó. Dice, ¿puedo orar por ti, hijo? Yo sí. Y puso a orar. Dice, espérate. Pasó. Si Dios habla algo por ti. Así estaba. Aquí estaba yo, aquí estaba él y aquí estaba un chico. Se llama Bob, que no estaba con nosotros aquí. Le llamó él. Y se ven traducirlo, porque él pensaba que solo hablo inglés, que no hablo español bien. Dice, pero el chico dice, él habla mejor español que yo. Si tú lo conoces, tú hablas español. Dice, sí. Se escucha a Dios que lo dices. Lo puedo decir a ustedes. Dicho, Jesús, a Dios dices que yo soy tu Dios y yo soy quien sacó a ti de los muertos. Tú estabas muerto, yo te sacó, yo te salvó y yo te trajo aquí de España y yo soy de Dios y voy a declarar y voy a enseñar a todo el mundo que yo soy de Dios y yo estoy contigo y que Dios te llevará, te vas a abrir puertas de naciones y vas a predicar mi palabra en naciones. La palabra que la gente que nunca la escucharon mi nombre, tú vas a predicar mi palabra a este país, a este mundo, a estas naciones, a esta gente que nunca la escucharon mi nombre. Amén. Esta es la palabra que me ha dado. Este fue el día 15 de agosto. Y yo estaba pasando muy mal financieramente. El demonio hablaba mucho más conmigo que Jesús ahora. Me decía, tú has empezado a la iglesia y empezó hace 7 o 8 meses solo. Dije, que Dios no está contigo. Porque había una palabra antes también para mí en 2005, que si tú no abres la iglesia en nuestro idioma, en Urdu, nadie va a saber. Y aquí llego 3 o 4 pastores que viven todavía, hay pastores que viven 1 año, luego hay más. Hay un pastor que vive aquí, creo que 4 o 5 años, ¿puede ser? No podía abrir la iglesia, porque la palabra de Dios no estaba. Cuando empecé, yo estaba pasando muy mal, para pasarse rápido. Pero este día me cambió otra vez mi vida. Día 15 hemos salido y ni lo quería entrar en este evento, no sé por qué lo he ido, porque Dios lo quería. Por eso he dicho a ustedes que antes de empezar, dice que no es un accidente, estaba hecho por Dios. Amén. Y esta palabra cuando me ha dado, este día pasó. Después de 2 días me llamó un nuevo amigo de mercado, que llama Enrique, y yo siempre digo, Quique, de David, hay una tienda, tío, tienes que cogerla, dice Quique. Y yo para decir no, que no tengo dinero para saber mal el mercado, te sale el nombre como que no tiene dinero. Hostia, la chaval no tiene dinero porque conocen que tengo mucho. Igual no tengo, pero todo el mundo piensa y lo sé que tengo mucho dinero. Y es la gloria de Dios, que lo piensan así. Y para decirse no, que no tengo dinero, yo vale, pero no lo cojo el teléfono. Vino un día local, era bajo. Después de 4 días, era sábado 15, 17, 18, con mucho 19, 17, 18. Llegó al local de mi hermano, dice,
trajo su coche y dice, ven, sube, te lo llevaré al local para verla. Yo me quedo mirando, mi hermano me queda mirando a mí. Para no decir no, que ha venido tío, ya sabe mal y todo eso, vale. Fuimos a Burjasot. Vemos la camión, un Mercedes 411 serie con 158.000 kilómetros, un camión de 6 ruedas, estoy hablando. Francis que lo sabrá cómo está la cosa. Tienda, lo vemos de fuera que no teníamos llaves, que la chica no podía venir. Mi hermano quedó mirando a mí, yo me quedo mirando a mi hermano. Mi hermano dice, ¿cuánto le pidió? Dice 7 o 8 mil. Dice, ¿estás loco? Pero el camión vale más que este. ¿Y si la tienda también? Eso es lo que me ha dicho. Se vale. Dice, ¿qué? ¿La tienda está igual? Dice, sí. Ven, miro. Dice, mañana vienes a las 11, lo vemos. Entramos el día siguiente, a las 11. Y abrió la puerta, había 2 cajas registradoras que tienen fotos pastor. Hay cámara de frigorífico. Todo local montado, todo pintado, que no lo puedo decir, que es, porque chico aparte es un pintor oficial, tienes una pintura maravillosa que lo pintó este chico, y lo fuimos y entramos y dice, ¿cuánto es lo que es? Dice, 7.000 lo pido. ¿Quiere venderla? Dime una palabra, que yo no hago cosas así. Que sí, quiero venderla. ¿Cuánto es lo que es? 6.500. Le digo, no, pensalo una vez más. Dice, 6.000 está bien. Yo digo, 5.500 lo quieres. Vale. Mi hermano Leaker estaba con nosotros ahí mismo. Dice, vale. Dice, vale, te pagamos. Más maravilloso que tienes ahora. Yo no tenía ningún duro. Y ya habló por 5.500. No es 5.500, luego cambiarle el nombre del camión, luego traer género, luego hacer cosas, documentos, todo es más adelante. No tenía ningún euro. Porque fue obrando tan mal. Pero la palabra de Dios que salió de su profeta estaba activando ahora. ¿Qué pasó? Ahí mismo me llamó un amigo y me dice, ¿dónde está? Yo he dicho, ha venido a ver un local. Dice, ¿dónde? Por caso, pero dice, tú vas a coger locales fuera de Valencia. Tú siempre tienes locales en Valencia. Eso no hay un local bueno, tío. Dice, ¿te falta dinero? Imagínate quién eres ahora. Sí, es un hindú, sé que pone turbantas. Sí, está hablando por teléfono, me quedo alucinado. Dice, tengo 5.300 euros. Te puedo dar. Me da los 5.300. Un hermano mío me ha dado más. Luego me llamó este amigo para antes de abrírsela, porque por papeleos, por cambiar de nombre, pagar tasas, impuestos, todo, gasta todo. Ahora no tenía dinero para comprar género. Llamó este amigo otra vez y dice, ven a verse a mí. ¿Quiere verla a mí? Eso sí, puedo. ¿Se tiene tiempo? Eso sí, no pasa nada. Fue a Silla, tiene tiendas en Silla. Llegó ahí, él entró en su almacén, sacó debajo de tus patadas, no sé dónde, una bolsa, otra bolsa, y juntó dinero. Y me da, toma, cuéntame. Me empezó a contar, 2.700 euros más. ¿Qué lo puedo pedir de Dios más? Porque la palabra ya se ha salido de las profetas. La palabra es lo que cambia todo nuestro vida. Yo lo digo que es muy maravilloso, es muy precioso lo que está haciendo en mi vida. Y este local vale más de 25 o 30 mil. Solo hablo de local, no de camión. Si quiero vendérsela hoy mismo, ahora mismo, para mí que estoy en este negocio y lo conozco, 25 a 30 mil. Si alguien me paga 20 mil, lo tiro de la puerta. Si alguien me paga igual 25, le tiro de la puerta. No voy a dar menos de 30. Y camiones aparte todavía. Porque el favor de Dios estaba con nosotros. Estaba por mí. Y la misma palabra ha dado apóstol Edwin para mí en este evento. Si alguien estaba de ustedes ahí,
le habló mismo, que yo soy tu Dios, yo soy la Dios la mismo de la Moisés, que lo llevó 40 años. Yo te trajo aquí en España para que lo aprendes de mí, para que le aprendes que quiero hacerse contigo. Y habrá tiempo que te voy a hablar y te voy a llevar en naciones y voy a abrir la puerta de naciones. Amén. Y Pastor Francisco lo sabes. Su mujer, este día mismo, en 10 días, a Dios está dando tanto palabra para mí. Este día mismo, Pastor Lola le ha dado una palabra, y él lo puede decir, confirmársela aquí mismo. Que ella dice, yo punto de rueda, estaba en el almacén de atrás de este evento, en este evento mismo, le dice, no te creen como el pastor. Allá no conoces a mí, yo no conozco a él. Y todos de aquí que están, lo puedo decir que hay gente de nuestro país que no lo creen a mí como pastor. Y no lo quieren. Yo nunca lo digo soy pastor, tampoco no lo quiero. Porque es un nivel muy alto y yo no soy todavía este. Dice, yo como una profeta de Dios te declaro hoy pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ha dicho, te voy a hacer una revolución más. Dice, Dios lo dice. Pastor Francisco oró por mí, pero ella estaba atrás y estaba leyendo. Y me levanta. Dice, levanta, hijo. Dice, te voy a decir. Dios te ha dado la palabra de Dios, la poder de palabra. Y dice a Dios que no le ha dado muchos. No le ha dado muchos, hay muy pocos que le ha dado. Te voy a dar la palabra que no le ha dado a nadie en el mundo todavía. Y eso lo puede confirmar con el pastor. Gloria a Dios. Y me levantó y me cogió de rodillas y me abrazó. Y empezó a llorar. Y dice, Dios me dices que tú un día estarás en tele. Gloria a Dios, santo. Que tú un día estarás en tele y vas a predicar la palabra de Dios, y yo lo voy a decirle al mundo, que yo fui la primera que predico por este hijo, y lloro esta noche y lo he dicho, que voy a ver a ti en canal, en tele, predicando la palabra de Dios. Pero palabra de Dios es maravilloso, es la palabra de Dios que te cambia la vida. La palabra de Dios es más precioso de todo. ¿Qué lo dice palabra de Dios? Si entramos en Mateo 17:20, es muy precioso. La fe, ¿qué lo puede hacérsela? La fe es lo que cambia todo. Es la fe que te activa todos los poderes. Si no tendrá yo este día fe de escuchar la palabra de Dios que he dado con la profeta, yo no estaré aquí en frente de vosotros, porque la palabra ya está hecho, porque ya lo he abierto la puerta de naciones. Ustedes están aquí de distintas naciones y yo soy de un parte del mundo muy lejos, más lejos, pero ustedes de muchos estarán en otro mundo de la... Y estamos en la mitad del mundo. Amén. Porque Dios ya empezó lo que quería Él. Pero lo puede hacer para ustedes también. ¿Qué dices? 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Lo dice la palabra de Dios, si tendrá fe. Si tendrá fe. Si nosotros tenemos hoy fe, la palabra dice, si dice las montañas. Y te voy a comentar una historia real. En Egipto, hace 500 años antes, hace 5 o medio siglos antes, había un rey y le llamó cristianos. Dice la palabra de Dios, dice, si vosotros tenéis la fe como grano de mostaza, y le dices, mueve la montaña, hay una montaña y ya tienes que trabajar. Si esta montaña no lo mueves, voy a matar a todos los cristianos. Y es verdad. Lo sabía yo hace muchos años, pero confirmé cuando vino para en Teresa. Ahí había una familia de Egipto. Ahí yo lo dijeron, confirmaron. Te voy a explicar y voy a decir cómo le pasó. Y todos los pastores, curas, no sé, sacerdotes, todos soltaron. Y nadie tiene esta fe. ¿Quién tendrá esta fe? Es una locura que dice la montaña, muévetelo. Pero la ley dice, la Biblia dice de vosotros, yo no digo. Yo no digo la palabra lo que dices. Sentaron a orar.
a pedirse a Dios, Dios, ¿qué hacemos? ¿Vas a matar a todos nosotros? Sálvalo a nosotros. Y ahí habló Dios. He dicho, hay un zapatero. Imagínatelo. La trabajo mínimo lo pensamos que es un hombre más pobre, trabaja más sucio que haces. Un zapatero. En nuestro país ni le quieren saludar a alguien zapatero. No tienen tiendas, te sientas en la calle, ahí mismo lo haces un negocio. Se va a hacer y díselo, que vienes y lo dice la montaña que mueves. Todos los curas, todos los pastores, todos los sacerdotes puede ser que llegaron a este día ahí. ¿Sabes? Y lo dijeron, este hombre estaba ciego. ¿Sabes por qué estaba ciego? Porque dicen que él estaba haciendo zapatos de una mujer, le ha visto la pierna. Y si la pierna está tan guapa, ¿cómo estará esta mujer? Y ahí mismo que estaba cosiendo los zapatos, lo puso en sus ojos, para que no entra pecado en él. Dice, estos ojos me hicieron hacer pecado contra Dios, no quiero estos ojos. Vinieron a este hombre, y sabes, si hoy yo me voy, la pastor más grande del mundo, le digo, le dice un presidente de un país, o Saddam, o no sé, Venezuela, Chao, Hugo Chao, no sé quién sea, que quieren matarse todos los cristianos, pueden ir a orar, dice, vamos a orar. No va a decir, vamos que oramos, no, dice, vamos a orar a Dios, y Dios lo que dice lo hacemos. Pero ¿sabes qué ha hecho este zapatero? Levantó. Dice, vamos, ¿dónde quieres que llevarse a mí que lo oro? Y lo comento, y lo digo en la montaña que mueves. Llegó este zapatero a este sitio. Le he dicho, montaña, te lo digo en nombre de Jesús, que empezó a mover. ¿Con todos ustedes crees que ha movido la montaña? Si algún, ¿lo puedo decir algo? ¿Cuántos ha movido montaña? Yo no estoy hablando 1 metro. No estoy hablando 10 metros. No estoy hablando 100 metros. No 1 kilómetro. Movió 3 kilómetros de este sitio. Qué bueno, gloria a Dios. Montaña movió de su sitio 3 kilómetros. Con nombre de Jesús solo, no de poder de la zapatero, para el poder que llevaba dentro, el nombre de Jesús movió. Y hoy también existe una iglesia en esta montaña que llama Cave Mountain, Cave Church Mountain, Cave Mountain Church, así. Imagínate la palabra de Dios que puede hacer, y salvó toda la gente de este país. Y existe todavía la iglesia en esta montaña. Y oran todos los domingos ahí todavía en esta iglesia. Y puede ser, y no son 500 o 1000 personas, creo que son 5 o 10.000 que oran todos los domingos ahí. Juntan todos los domingos ahí. Hasta hoy, después de 5 siglos. Porque nuestro Dios es más maravilloso que lo podemos imaginar. La Dios es más precioso que no lo podemos ni imaginársela. Dios lo que ha hecho en mi vida, o Dios lo que salvó a esta gente de Egipto, lo puede hacer hoy para vosotros también. Porque nunca cambias. Es el único Dios que vive, que no solo lo podemos decir, que no predicamos solo palabra, predicamos un Dios vivo, que su nombre es Jesús Cristo, y Cristo es el único que vive. Todos los profetas, todos los dioses del templo están en la tumba, pero hay uno que vive y su nombre es Jesús Cristo, y está aquí por vosotros, y está aquí por vosotros, y lo puedo hacer en la fe, que lo he hecho por mí, que lo he hecho por mi madre, que lo he hecho por unos de vosotros. Puedo ser por todos nosotros, porque es para todos. No lo murió solo por mí, lo murió por Francisco también, lo murió por mi madre, lo murió por usted, lo murió por todo, lo murió hasta por Buda también. Imagínatelo donde voy. Este Jesús lo murió por Buda también. Lo murió por Abraham también. Lo murió por la dioses de hindús también. Pero hasta que no aceptamos
no está dentro de nosotros. No estamos salvados. Y la única lo que puedo decir a ustedes hoy, estaba más honor que tengo hasta hoy en mi vida, que estoy predicando a ustedes. Y doy las gracias otra vez. Doy las gracias a usted, que me ha dado este tiempo más maravilloso de mi vida. Que yo estoy predicando en 4 o 5 idiomas en mi vida. Y no, creo que no puedo pedir más. Pero la palabra dice, no tenemos fronteras. Gloria a Dios. Por eso lo pido cada día más. Que lo quiero, que oras por mí. Que la palabra que lo salió, que estará, que empezó a hacer, que abrir más puertas por mí. Para no por mi dinero, no por por el amor de Dios. Amén. El amor de Dios es lo que Amén. salva. Levantamos a la pie. Gloria a Dios. Que Dios es más precioso, es más maravilloso y está con ustedes. Amén. Le llamo nuestro padre de casa, que oras por mí, Gloria a Dios. que oras Aleluya. la milagro que ha hecho Dios hoy en mi vida. Sí, Amén. Señor. Le damos gracias a Él. Amén. Aleluya. Levanta tu mano y adora al Señor. Padre, gracias. Gracias. Se unen las naciones. Hoy es un día profético, Dios amado, Amén. Santo. porque se unen las naciones en medio de los conflictos que hoy en día se están dando. Donde en el Medio Oriente hay guerra, donde en el Medio Oriente nación se ha levantado contra nación, donde en el Medio Oriente reino se ha levantado contra reino. Países de Estados Unidos, países de Rusia se han levantado, Naciones Unidas, y en el Medio Oriente hay una guerra. Pero tú lo anunciaste en Mateo 24 y dijiste que eran señales antes de tu retorno. Yes, Lord. Pero hoy estamos en este lugar, personas de Latinoamérica, personas de España y personas del Medio Oriente, pero no para levantar una guerra contra naciones y no para levantar una guerra contra los pueblos, sino para levantar una guerra contra el infierno que está destruyendo la humanidad y para traer el nombre de Jesucristo, porque allá se matan pueblos contra pueblos, porque sus dioses traen muerte y traen guerra. Así es. Pero aquí nos estamos uniendo, Señor. naciones y naciones, Amén, Señor. porque Jesucristo nos une como una familia. Amén. Y yo bendigo la vida de David en esta hora. Bendigo la vida de su familia. Amén. Y así como testifiqué de este hermano chino, también algún día testificaré de todo lo que tú estás haciendo con Amén. David Sí, en Señor. diferentes naciones, diferentes pueblos. Sí, Señor. Y lo que para él era tan difícil predicar en castellano, hoy lo pudo hacer, porque es una puerta que se abre a la lengua castellana. Padre, que los sueños de su madre se han visto, así como los de todas las madres que están aquí presentes, y Padre, que están soñando porque sus hijos un día lleven tu gloria a las naciones también. Señor, que hoy el corazón de los padres y las madres podamos entender que el regalo más grande es la salvación y que la obediencia más grande es llevar las buenas nuevas a toda lengua, a toda nación, y que no hay circunstancia sino que la obediencia nos lleva a conquistar. Padre, bendigo la vida de David y bendigo la vida de todo este pueblo. Amén. Y si tú estás ahí, madre de familia, padre de familia, haz una oración por tus hijos en esta hora. Haz una oración por tus hijas en esta hora. Todos quisiéramos que nuestros hijos pudieran alcanzar puestos profesionales y empresas, y Dios lo ha hablado, Dios lo ha declarado, Dios nos va a bendecir, va a llegar a lugares. Pero en esta hora aprovecha para orar por tus hijos, para decirle: Señor, yo los pongo en tus manos, mis hijos te pertenecen, mis hijos servirán en tu reino, mis hijos predicarán tu palabra. Por encima de todo, tu gloria será conocida por mis hijos. Declara una palabra, desata una palabra sobre tus hijos en esta hora. Desata esa palabra de poder. Jesús está aquí. Declara esa palabra, anuncia esa palabra. Declara sobre tu padre,
esa palabra. Decláralo sobre Valencia. Decláralo sobre Pollo. Decláralo sobre Meliana. Decláralo sobre Lorenzo. Decláralo sobre Moncada. En donde tú vives, el barrio donde tú vives. Declara que en ese lugar hay una luz que se enciende. La luz de Cristo. Hay un poder que comienza a moverse. El poder del Espíritu Santo. Declara España. Declara España. Declara Barcelona. Declara Terraza. El lugar donde tú estás. Declara esa palabra en esta hora. Vamos a declarar esa palabra. El país de donde tú vienes. Declara la palabra sobre ese país de donde tú naciste. Declara una palabra. Desata el poder de la palabra sobre esa nación donde naciste. Que conozcan a Jesús. Ahora mismo declara esa palabra, aprovechala. Dios nos ha hablado. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración cambia vida. La oración cambia familia. La oración cambia naciones. El poder de Dios se mueve a través de un hombre, de una mujer que ora. Y requende Rebeca oh Padre, te damos gracias en este día, porque en este día naciones nos estamos uniendo por causa de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos ha lavado, la sangre de Cristo que nos ha limpiado de diferentes naciones, Padre. Estamos aquí con un solo propósito: darte gloria, darte honra, darte alabanza y darte adoración a ti en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Padre, glorifícate, Dios mío. Padre, glorifícate. Inicia un nuevo tiempo en esta nación. Inicia un nuevo tiempo en esta comunidad valenciana. Inicia un nuevo tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Que la fe se active, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Sigue usando a David por toda tierra que tú has abierto puertas. Amén. Que se cumpla tu palabra en él. Que se cumpla lo que tú has declarado en él. Como también en todo el que cree a la palabra en esta hora. Algo se active en ellos, Señor. Algo se active en ellos. Algo se active en ellos. Algo se active en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú lo crees, comienza a declarar esa palabra en tu vida. Comienza a declarar esa palabra en tu hogar. Comienza a declarar esa palabra en tu familia. Provócala, provócala, provócala. Dios escucha la palabra de alguien que cree. Dios escucha la palabra de alguien que tiene fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que todos los españoles conozcan que Jesucristo es el Señor. Que todos los habitantes aquí en España conozcan que Jesucristo es el Señor. Que toda persona aquí en España conozca, en Europa, en África, en Eurasia, en Oceanía, que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás con los ojos cerrados, quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que no ha recibido a Jesús como su Salvador? Y dice: en esta hora yo quiero abrir mi corazón, yo quiero conocer a ese Dios de poder, yo quiero que ese Dios venga a mi vida, yo quiero que ese Dios transforme mi vida. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Salvador, yo le pido que lo reciba en esta hora. Yo le pido que abra su corazón en esta hora
pueda decir, Señor Jesús, आप में से जिसने खुशी Yo को quiero कबूल किया, recibirte. वो कह सकता है खुदावंद मैं तुझे कबूल करता हूँ como mi Salvador, अपने निजात दहिंदे के तौर पर, como el dueño y Señor de mi vida. मेरे जिस्म के रूह जिस्मदान के मालिक के तौर पर। Señor Jesús, यीशु मसीह नासरी, límpiame de todo pecado. मुझे पाक और साफ कर हर गुनाह से। En esta hora, इस वक्त tu sangre poderosa तेरा खून जो कुदरत वाला खून है transforme todo mi ser मेरी जिंदगी को पूरे तौर पे y बदल दे escribe mi nombre और मेरे नाम को en el libro de la vida. वो किताबे हयात में लिख दे En el nombre de Jesús. यीशु के नाम। Amén. आमीन। Amén. Si hay alguna persona que no ha recibido a Jesús y en esta hora ha hecho esa oración y dice, yo quiero que Jesús viva en mí, yo quisiera conocerlo, quisiera ver su mano levantada. अगर आप में से किसी ने जिसने आज तक यीशु को कबूल नहीं किया और अभी उसने ये दुआ की है कि यीशु मेरी जिंदगी को बदल, तो अपने हाथ को प्लीज उठाओ। Habrá alguien que dice, mi vida es transformada por Jesús y yo le he querido recibir como mi Salvador. अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये आज मानता है कि यीशु मसीह नासरी उसका निजात दहिंदा, तो अपने हाथ को उठा ले। Si no hay nadie, cierra tus ojos un momentito. कोई नहीं तो आप सब अपनी आंखों को बंद करें। Quiero que le des gracias a Dios, no solo por lo que te ha dado, Gracias. sino que quiero que le des gracias a Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. मैं चाहता हूँ कि आप सब खुदा का शुक्र अदा करें इस बात के लिए कि जो कुछ उसने आपके दिया है, बल्कि इस बात के लिए कि जो कुर्बानी उसने कलवरी पे आप लोगों के लिए और हम सब के लिए दी है। Dile, Jesús, te doy gracias आप सब दुआ करें, शुक्र अदा बोले खुदावंद तेरा शुक्र, यीशु तेरा porque tú शुक्र moriste por mí en la cruz कि तू सूली पे मेरे लिए मरा है y fuiste sepultado, और मेरे गुनाहों के लिए pero कसूरवार ठहरा, resucitaste con poder y gloria. मगर खुदा के जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा। Y hoy día और आज के दिन te doy gracias मैं तुझे शुक्र अदा करता हूँ तेरा, por causa de lo que hiciste. उस वजह के लिए जो तूने मेरी जिंदगी के लिए Y मेरे te घराने pido के लिए también जो किया है। और मैं एक चीज और मांगता हूँ तुझसे Que a todos los valencianos, कि पूरे वलेंसिया के अंदर que a todos los españoles कि सारे के सारे स्पेनिशों के लिए y todos los extranjeros और जितने भी यहाँ पे फॉरेनर्स भी हैं te puedan conocer a ti कि तुझे वो पहचानने वाले जानने वाले हों por causa de lo que hiciste उस वजह से जो तूने उनके En लिए la cruz कलवरी del पे किया है, Calvario. जो तूने कलवरी की सूली पे उनके लिए किया en है, el nombre de Jesús. यीशु के नाम में, En el nombre de Jesús. यीशु के नाम En में, el nombre de Jesús. यीशु के नाम में। Amén. आमीन। Amén. Dale palmas a